El ser humano, por naturaleza, es una especie curiosa, que siempre está buscando innovar o descubrir. Y una vez que ya descubrió, se ve en la necesidad de mejorar y modificar su hallazgo. Desde los inicios de nuestra raza, siempre hemos tenido la necesidad de saber en dónde estamos, qué nos rodea, hacia dónde vamos. Para poderse ubicar, primero se utilizaron señas o marcas, luego se inventaron los mapas. Y en la actualidad, en el mundo globalizado en el que vivimos, utilizamos sistemas satelitales como lo es el GPS. Este sistema es utilizado por millones de usuarios al día en todo el mundo, tanto civiles como militares, y se ha vuelto tan común que la mayoría de aparatos electrónicos como smartphones, tabletas y computadoras tienen acceso a él. Tan solo con abrir una aplicación se puede conocer en tiempo real información como tu posición exacta, tu velocidad, rutas, entre otras. A continuación, mis compañeros abarcarán el tema de forma extensa. El GPS, Global Positional System, es un sistema capaz de dar información de la posición de una persona en cualquier lugar del planeta. Tuvo inicios con fines militares y luego se extendió para uso en el medio civil. A continuación, una breve explicación. La historia del sistema comenzó en 1957, año en que la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, hecho que dio inicio a los primeros estudios sobre el uso de satélites en la localización de puntos sobre la superficie terrestre. Sin embargo, fueron los estadounidenses quienes realmente desarrollaron el sistema. La base de este proyecto fue la creación Navstar, un proyecto creado en 1960 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El sistema ofrecía diversas informaciones sobre cualquier lugar del planeta, como localización y clima, hecho de gran importancia para fines militares. Después de varios ajustes y correcciones, el proyecto Navstar se hizo totalmente operacional en 1995. El GPS fue un verdadero éxito, llevando a Estados Unidos la disponibilidad de datos para uso militar y civil con un acceso libre y gratuito. El sistema global de navegación por satélite lo componen 24 satélites en la constelación, 6 órbitas con 4 satélites cada una, a una altitud de 20.200 kilómetros, un periodo de 12 horas siberias, una vida útil de 7 años y medio. Tienen un segmento de control con estaciones terrestres, de una estación principal, 4 antenas de tierra, 5 estaciones monitoras, en Colorado Springs, Hawái, Kwajalein, Isla Ascensión e Isla de Diego García. 2 señales de radiofrecuencia distintas para cada uso, civil y militar. Una predicción oficialmente aproximada de 15 metros, que en realidad un GPS portátil de monofrecuencia puede tener una precisión que asciende de 1 a 2 metros, con una cobertura mundial, una capacidad de usuarios ilimitada y el sistema de coordenadas geodésico mundial. A continuación les daré una breve explicación sobre la evolución del GPS desde el año 73 hasta el 95, que fue establecido su uso mundial, hasta hoy en la actualidad, que utilizamos 24 satélites para su uso. A continuación mi explicación. La evolución del GPS. El sistema GPS nace en el año del 73 y queda oficialmente declarado como funcional en 1995. En el año de 1950 fue desarrollado el primer sistema operacional basado en satélites, lanzado al espacio hasta el año de 1959. Este era el sistema pionero llamado Transit, quien abrió la puerta a una nueva era. A lo largo de los años, el sistema de posicionamiento global fue desarrollándose poco a poco, con el lanzamiento y enlace de nuevos satélites. En el año del 93, el gobierno estadounidense declara de manera formal el sistema funcionado de 24 satélites en órbita. Ahora la navegación GPS está por todas partes, y gran parte de la culpa la tiene Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos. En la noche del 1 de mayo del año 2000, el expresidente de Estados Unidos apagó la señal de interferencia, la cual bloqueaba previamente los satélites del sistema de posicionamiento global, GPS. Esta señal, conocida como disponibilidad selectiva, era una señal de bloqueo creada por el gobierno de Estados Unidos para inhibir los posibles ataques externos. La decisión de Clinton de apagar la señal de interferencia ayudó a que la navegación por satélite avanzara y de tal manera facilitó el avance de la navegación móvil por satélite. El bloqueo de esta señal permitió a todos los usuarios por fin
la manera de geolocalizarse sin limitaciones inducidas. Esto hizo que el sistema comenzara a ser utilizado masivamente, incluso para navegar con sencillez dentro de las ciudades. Actualmente, el sistema de posicionamiento global es utilizado para la vida cotidiana, comercial y militar, teniendo distintos usos y fines muy variados. Este sistema se puede encontrar en cualquier smartphone, tableta o incluso relojes. La evolución del GPS aún no acaba y este sistema aún tiene mucho que darnos. Como sabemos, el GPS es una herramienta que tiene diversas utilidades, tanto civiles como militares, pero ¿cuál es su funcionamiento? A continuación, yo les voy a explicar cómo funciona el GPS. Mediante la trilateración se determina la posición del receptor. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor. Obteniendo información de dos satélites queda determinada una circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos esferas en algún punto de la cual se encuentra el receptor. Teniendo información de un tercer satélite, se elimina el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y en este momento es cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta, es decir, latitud, longitud y altitud. Debido al carácter militar del sistema GPS, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se reservaba la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio, que podía variar de los 15 a los 100 metros. Si se capta la señal de entre 7 y 9 satélites y si estos están en una geometría adecuada, pueden obtenerse precisiones inferiores a 2.5 metros en el 95% del tiempo. Estos sistemas SBAS no se aplican en Sudamérica, ya que esa zona no cuenta con este tipo de satélites geoestacionarios. El sistema de posicionamiento global, GPS, a pesar de toda su trascendencia en la historia y de ser tan preciso, existen algunos errores por los cuales esos resultados suelen ser variables. Yo voy a hablar sobre ese tema y además del DGPS, que es con ayuda de una antena repetidora. Cuando en topografía hablamos de la posición obtenida mediante técnicas GPS, se intuye que esta es bastante precisa y libre de errores. Sin embargo, existen diferentes fuentes de error que degradan la posición GPS desde algunos metros. Estas fuentes de error son retrasos ionosféricos. Al pasar la señal de satélite a través de la ionosfera, su velocidad disminuye, produciéndose un efecto similar a la refracción. Errores en el reloj. A pesar de la alta precisión de los relojes de los satélites, algunas veces presentan alguna pequeña variación en velocidad de marcha y producen errores pequeños, afectando la exactitud de la posición. Efecto multitrayectoria. Este error puede darse cuando el receptor se sitúa cerca de una gran superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. Es debido a que la señal del satélite no viaja directamente a la antena, sino llega primero al objeto cercano y luego es reflejada a la antena provocando una medición falsa. Alteraciones atmosféricas. Las situaciones anómalas de la condición ambiental, sobre todo lo referente a lluvias y mucho más tormentas, son interferidas muy importantes y la peor situación se da cuando éstas distorsionan las señales. El DGPS, el Sistema de Posicionamiento Global Diferencial, es una mejora del sistema de posicionamiento global que proporciona una precisión de localización mejorada, desde una exactitud GPS de 15 metros hasta aproximadamente 10 centímetros en el caso de las mejores implementaciones. El DGPS utiliza una red de estaciones fijas de referencia terrestres para difundir la diferencia entre las posiciones indicadas por los sistemas de satélites GPS y las posiciones físicas conocidas. Hoy en día el GPS es de gran utilidad para todo el público. Está a la disponibilidad de cualquiera que tenga la capacidad de conseguir un teléfono inteligente o smartphone, como los conocemos usualmente. Estos tienen la capacidad no solo de localizarnos en algún punto en el que nos queramos encontrar, sino que también nos ayudan, tienen la capacidad de guiarnos en lugares desconocidos a los que queramos ir. Por ejemplo, si nosotros vamos a alguna ciudad que no conozcamos, ellos son de gran utilidad para ubicarnos y saber orientarnos en la ciudad que queramos visitar. El BRG o Bearing,
que vendría siendo el rumbo, es el ángulo con el norte del punto donde nos encontramos al otro que queremos ir o que nos servirá de referencia. Por ejemplo, si tienes un punto que está al este, el bearing será de 90 grados. Si está al oeste, este será de 270 grados. Y si está al sur, será de 180 grados. El CMG o rumbo corregido es el rumbo entre el punto de partida y la posición actual. El EPE, Estimated Position Error, es el margen de error estimado por el receptor. El ETE, Estimated Time en Route, es el tiempo estimado entre dos waypoints. El DOP, Dilution of Precision, es la medida de la precisión de las coordenadas obtenidas por GPS según la distribución de los satélites y la disponibilidad de ellos. Y por último tenemos lo que es el ETA. El ETA, Estimated Time to Arrival, es la hora estimada de llegada al destino final. Actualmente, dentro del mercado de la telefonía móvil, la tendencia es la de integrar, por parte de los fabricantes, la tecnología GPS dentro de sus dispositivos. El uso y masificación del GPS está particularmente extendido en los teléfonos móviles smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema de software para este tipo de dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que van desde el uso del terminal móvil para la navegación tradicional punto a punto hasta la prestación de los llamados servicios basados en la localización. Un buen ejemplo del uso del GPS en la telefonía móvil son las aplicaciones que permiten conocer la posición de amigos cercanos sobre un mapa base. Para ello basta con tener la aplicación respectiva para la plataforma deseada, ya sea Android, Bada, iOS, Windows, Symbian, etc. y permitir ser localizados por otros. Los relojes instalados en los sistemas de satélites requieren una sincronización con los relojes instalados en la Tierra, por lo cual hay que tomar en cuenta dos puntos: la teoría de la relatividad general y la distorsión de Sagnac. A continuación, los tres efectos relativistas son: 1. La dilatación del tiempo. La desaceleración relativista del tiempo, debido a la velocidad del satélite, es de aproximadamente una parte de 10.000 millones. La dilatación gravitacional hace que el reloj del satélite sea de 1 a 5 partes de entre 10.000 millones más rápido que un reloj basado en la Tierra. 2. El cambio de frecuencia gravitacional. El efecto de desplazamiento de frecuencia gravitacional. 2. Cambio de frecuencia gravitacional. El efecto de desplazamiento de frecuencia gravitacional sobre el GPS menciona que un reloj más cercano a un objeto masivo será más lento que un reloj más alejado. Aplicándolo al GPS, nos dice que los receptores están mucho más cerca de la Tierra que los satélites, haciendo que los relojes del GPS sean más rápidos. Y 3. Los efectos de la excentricidad, además del efecto Sagnac, debido a la rotación con relación a los receptores en la Tierra. Una de las herramientas más importantes para la milicia es el GPS. A continuación voy a darles una breve explicación de cómo se usa el GPS tanto militar. Básicamente, el uso civil del GPS se ve reducido al posicionamiento y navegación, tanto de vehículos privados, así como de flotas de camiones, taxis, autobuses y vehículos de salvamento, así como bomberos, policías y ambulancias. Es comúnmente utilizado para guiarnos en rutas hacia un destino específico, hacia un lugar marcado. Ya hay aplicaciones especiales para realizar esas tareas, ya sea en nuestros celulares o propiamente en un GPS de los que van instalados en nuestros automóviles. En conclusión, el sistema GPS para la operación civil es únicamente de navegación. El GPS fue en principio una iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, exclusivamente orientada a satisfacer las necesidades militares.
Con el GPS se satisfacen plenamente todas las necesidades de navegación militar, excepto las entradas a puerto y las aproximaciones aéreas de precisión. Otra peculiaridad importante del GPS radica en que el sistema funciona en dos modalidades diferentes. Una que proporciona información muy exacta, denominada PPS, y otra menos exacta o estándar, denominada SPS. La modalidad PPS es exclusiva para uso militar. El GPS en la milicia nos ayuda en operaciones tácticas, operaciones aéreas, lanzamiento de proyectiles o de armas, en operaciones navales, en operaciones de reconocimiento de blancos a grandes distancias, en operaciones de campo de minas, en operaciones estratégicas. Básicamente el GPS nos ayuda de amplia forma en el ámbito militar. El sistema de posicionamiento global es el sistema de navegación más utilizado en todo el mundo, a pesar de que fue inventado y es controlado por Estados Unidos. Este sistema fue fabricado con fines militares en la Segunda Guerra Mundial y ha tenido tanto éxito gracias a la precisión debido a los 24 satélites que utiliza para triangular la posición de un objeto y la accesibilidad para todo el público en general. Fue el primero en su especie y prácticamente ha dejado fuera de la competencia a otros sistemas satelitales de navegación como el GLONASS de Rusia, el sistema Galileo de la Unión Europea y el sistema Beidou de China. En el presente, el sistema GPS es utilizado en buques, aviones, automóviles y por personal civil y militar. Aunque no es imprescindible, tiene gran importancia para el ser humano por la rapidez, velocidad, comodidad y eficiencia que brinda al usuario para obtener la información deseada. Pues sigue siendo una buena toma. Un GPS si es un error, puede ser muy preciso y de un alcance